היום כולם רוצים יותר, ואין דבר כזה מספיק לי. למה כולם עצובים? הם שנים כבר ישנים, הגיע הזמן להתעורר. וגם אני אחת כזאת, שלא הכל לשם שמיים. כשמדליקים את הנרות, לא מחזיקה את... Shalom, amados príncipes y princesas de Yahweh, con ustedes Elsa Rivera, desde el área metropolitana de Monterrey, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. En la descripción del video encontrarás los enlaces de nuestro canal en Telegram, el enlace de Facebook, y de igual manera te invito a que te suscribas a nuestro canal alternativo en esta plataforma de YouTube llamado Naciones Unidas en Yeshua. Hoy quiero compartir contigo una historia titulada El líder. Te pido que por favor vayamos al libro de Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante. Leo con reverencia en el nombre de Yeshua. Y dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Amén. Hará alrededor de un par de años me tocó ministrar a una persona que viajó desde el sur de la República Mexicana hacia el norte con la única finalidad de recibir una ministración a través de una servidora. Y una vez que habíamos acordado la cita para la ministración, la persona voló desde el sur de México en un vuelo de aproximadamente 2.5 horas para llegar aquí al norte de México. Y una vez que me desplacé al lugar en donde la tal persona se encontraba, empecé a ministrarla. Y esta persona empezó a narrar una triste historia que a continuación te comparto. Una lamentable historia acerca de un líder eclesiástico nacional, de una denominación cristiana bastante popular en mi país, en mi nación y en otras naciones latinoamericanas. Un varón, un líder eclesiástico de esa famosa denominación cristiana que prácticamente tiene presencia en todos los estados o departamentos de la República Mexicana y que cuenta con varios millones de adeptos que son miembros de dicha denominación. Así que nos sentamos cómodamente en el comedor de la casa en donde la persona se encontraba y la fémina de aproximadamente unos 65 años de edad, con muchísima tristeza en su rostro, con resentimiento e inclusive amargura, empezó a narrar una triste historia de los insultos, del agravio, del ultraje y la ofensa de que había venido siendo víctima por largos años, a decir verdad, por décadas, por parte del líder eclesiástico nacional de dicha denominación cristiana. Yo empecé a escuchar la historia atentamente, mientras la dama, al recordar los trágicos sucesos, irrumpió en llanto. Su semblante cambió sobremanera. El solo hecho de recordar lo que había vivido durante casi toda su vida hizo prácticamente que su semblante cambiase drásticamente y se notaba un tanto molesta, resentida e impotente. «Yo era muy jovencita», exclamó la mujer. «No tenía ni 20 años cuando ingresé al Instituto Bíblico de dicha denominación. Me encontraba en mi primer amor con el Señor.
Y una vez que lo hube aceptado como mi Salvador personal, decidí aplicar al Instituto Bíblico de dicha denominación, a la cual he pertenecido prácticamente durante toda mi vida, para prepararme y así a la postre poder servir al Señor en alguna área de las muchas iglesias con las que cuenta esta denominación eclesiástica. Y mientras me encontraba cursando mi primer año en el Instituto Bíblico de dicha denominación, en uno de esos eventos del aniversario de la iglesia, llegó a visitarnos el líder nacional. Yo no tenía ni siquiera 20 años, comentó de nueva cuenta la mujer, y él quizás se encontraba en sus 30. Y en los días del tal evento, el líder nacional me sedujo. Y en ese primer evento nacional tuvimos relaciones íntimas y caímos en fornicación. Recuerdo perfectamente que como me llevaba algo así como una década, me llevaba como unos 10 años de edad. Para ese entonces él ya era un hombre casado y con familia. Yo era apenas una adolescente y me dejé llevar por sus seducciones. Y a partir de ese primer Congreso Nacional, en el cual conocí al líder nacional de la tal denominación, empezaron nuestros encuentros íntimos. A él no le importaba que a ciertos eventos nacionales le acompañase su esposa. Él sencillamente se daba sus habilidades para escabullirse y que tuviésemos relaciones íntimas. Así que estos encuentros se fueron suscitando año con año hasta que nos convertimos en amantes. Y por muchos años yo estaba esperando ilusamente en las promesas que él me decía cuando teníamos intimidad, que estaba pensando seriamente en divorciarse de su esposa para contraer nupcias conmigo, cosa que nunca llegó a darse. Los años pasaron y yo al ver que este hombre no cumplía con su promesa, opté por contraer nupcias con un varón que me propuso matrimonio. Sin embargo, aún ya de casada, proseguían los encuentros con este líder nacional eclesiástico. Yo me encontraba atrapada, aunque en el interior no quería verlo más. Cada vez que me llamaba, volvía a caer rendida ante sus pies. Ahora, en este tiempo, ya ambos éramos casados. Él, en realidad, nunca se divorció de su esposa. Y a los años, una vez que yo contraje nupcias, ahora sí que nos encontrábamos ambos en igualdad de circunstancias, tanto él casado como yo casada. Y los encuentros íntimos continuaron. Yo contraje nupcias con mi marido, tratando de olvidarlo y separarme de este líder eclesiástico nacional. Pero tengo que ser honesta que en realidad el haber contraído nupcias con mi marido no me ayudó prácticamente en nada. Cada vez que este líder nacional eclesiástico me llamaba, yo volvía a caer rendida y seducida a sus pies. Y los encuentros se daban en diferentes partes de la República Mexicana, no solamente cuando había congresos nacionales. Él buscaba que estos encuentros fuesen más frecuentes, porque ya en realidad nos habíamos convertido en amantes. Los años fueron pasando y yo seguía escalando poco a poco, ocupando diferentes puestos de importancia en la tal denominación con presencia nacional. Pero por supuesto que nunca tuve un cargo tan importante como el de este líder eclesiástico nacional. Él sí que tenía un gran poder. Y como sigue en su cargo, he de decir que sigue teniendo ese gran poder que le confiere y le otorga ser el líder eclesiástico nacional de dicha denominación. Y oh sorpresa, al pasar de los años,
en uno de esos encuentros, en uno de esos congresos nacionales que se celebraban año con año en diferentes partes de la República Mexicana, escuché a un cierto pastor comentar acerca de nuestro líder nacional, mencionando que le constaba que este líder nacional prácticamente era un adúltero desatado, puesto que a él le constaba que este líder nacional tenía prácticamente una amante en cada estado o departamento de la República Mexicana. Y debo confesar que al escuchar al tal varón yo me sentí morir. Todos estos años y todas estas décadas, prácticamente desde mi juventud, porque él fue el primer varón en mi vida, siempre pensé ilusamente que yo era la única persona en su vida después de su señora esposa. Y en aquel momento, en aquel congreso, al enterarme que mi amante tenía una y otra amante, muchísimas amantes, prácticamente una o dos en cada estado de la República Mexicana, me sentí burlada, me sentí engañada, me sentí muy herida, muy lastimada. Así que con mucho énfasis e interés le pregunté al tal varón que estaba haciendo aquel comentario que si tenía pruebas de lo que él estaba hablando. Claro, mencionó el varón. ¿Cómo no voy a tener pruebas si yo he sido cómplice de sus ultrajes y de sus delitos? Prácticamente yo he venido a ser su compinche en todos estos años. Y hoy lo comento porque realmente el Señor me ha estado exhortando a dejar de estar ocultando los delitos de adulterio que este líder eclesiástico ha venido cometiendo a lo largo de los años. Por eso es que hoy lo expreso con tanta libertad, porque cada vez que este varón debía de verse con alguna de sus amantes, en su casa, con su esposa, con su familia, ponía de pretexto que teníamos que reunirnos él y yo en alguna parte de la República Mexicana para tratar asuntos del ministerio, de la iglesia, de la congregación y de la denominación a la cual pertenecemos. Él simplemente me llamaba para avisarme que volaría a tal estado de la República Mexicana para verse con sus o su amante en turno de aquel estado en particular, y que si llegaba a llamarme su esposa, yo tenía que decir que nos encontrábamos juntos. Y es que en algunas ocasiones volábamos juntos para no despertar sospechas. Y en muchas de las veces, obviamente, yo fui cómplice y testigo presencial y ocular de todas las atrocidades que este líder eclesiástico nacional cometía con muchas de las jovencitas que recién ingresaban a los institutos bíblicos ubicados en diferentes partes de la República Mexicana. Y la mujer me comentó que al escucharle hablar así sentía que su mundo se derrumbaba. Prosiguió comentando el cómplice del líder eclesiástico. Y tiene muy buen ojo nuestro líder nacional. Escoge prácticamente a puras jovencitas recién ingresadas a nuestros institutos bíblicos. Ese ha venido siendo su modus operandi a lo largo de las décadas. No es que vamos a visitar los institutos bíblicos porque él tenga interés alguno en ellos. Él más bien va a buscar año tras año a sus víctimas. Mayormente, como te menciono, jovencitas recién egresadas, jovencitas solteras. Y dado que es el presidente y el líder nacional del concilio de nuestra denominación, toda vez que alguna persona se ha atrevido a exhortarlo por el pecado de adulterio y de fornicación que ha venido cometiendo a lo largo de los años, él sencillamente ha levantado la mano y los ha corrido en el acto,
No han sido muchos los pastores que lo han confrontado por este pecado. He de decirte que ha habido muy pocos valientes, y aunque todos conocemos su debilidad, y dados los antecedentes de los otros casos en los cuales algunos pastores se han atrevido a exhortarle y que han terminado fuera de nuestra institución y de nuestra denominación, el resto de los pastores, por así convenir a sus intereses, y aun que conocen la debilidad del líder nacional, y a sabiendas de que prácticamente toda su vida ha venido cometiendo adulterio y ha venido fornicando con muchas de las chicas jovencitas que recién ingresan al instituto bíblico, nadie se atreve a decir palabra alguna. Prácticamente todos los que nos encontramos aquí hemos estado solapando sus abusos. La mujer que se encontraba frente a mí aquí en el norte de México me expresó: me sentí morir al estar escuchando tales palabras. Oh Dios, exclamé, toda esta vida, toda mi vida he venido creyendo que yo era la única mujer en la vida de este líder eclesiástico nacional. Claro, después de su esposa. Toda mi vida estuve ilusamente pensando que este varón algún día se iba a divorciar de su esposa para casarse conmigo. Y ahora, a mis más de 60 años, me vengo a enterar que este varón tiene más de 30 o 40 amantes en los diferentes estados de la República Mexicana. Y amantes jovencitas. No como yo, exclamó la mujer. Se me fue mi vida, se me fue mi juventud. Me quedé esperando en su promesa, una promesa que nunca llegó. Y ahora, pasados mis 60 años, me vengo a enterar de la tal noticia. Sentí desfallecer. Me sentí muy avergonzada de estar escuchando al otro líder de nuestra denominación. Me sentí burlada. Fue una especie de sentimientos encontrados. Al instante también sentí mucha rabia, desesperación e impotencia. Por un momento quise correr a gritarle y a exhibirlo públicamente. Pero gracias a Dios que me contuve, y como pude regresé a mi casa, totalmente decepcionada, totalmente deshecha, y con mi corazón roto. Realmente no sabría decir qué tenía este hombre, que cada vez que me llamaba para tener esos encuentros sexuales, yo caía rendida y totalmente seducida a sus pies. Me avergüenza decirlo, pero tengo que confesar la realidad, exclamó la mujer. Y es que el líder que recién estaba contando el modus operandi del líder nacional de la tal denominación, me refiero a la denominación eclesiástica a la cual he pertenecido hasta hoy en día. Había sido el mismo modus operandi que este líder eclesiástico nacional utilizó conmigo muchas décadas atrás. Fue exactamente el mismo modus operandi. Se presentó como el presidente nacional de la denominación, llegó con su séquito de hombres de negocios y líderes nacionales de la denominación, me sedujo en aquel mismo momento y a partir de ese instante nos convertimos en amantes. Y al pasar de los años, al ver que él no cumplía con su promesa y yo sintiéndome sola y relegada, prácticamente viviendo nada más como su amante, cuando se me presentó la oportunidad de contraer nupcias, me casé con este varón, pero sinceramente no lo amo, no amo a mi marido, solo me casé para no seguir más tiempo sola, puesto que ya la gente empezaba a murmurar. ¿Por qué es que no se casa la tal líder fémina de nuestra denominación, siendo tan guapa y tan simpática? Sin saber los feligreses que yo a la postre me había convertido
en una de las muchas amantes de este líder eclesiástico nacional, solo que ilusamente yo lo desconocía en aquel entonces. Y me sentí muy burlada porque todos esos años estuve esperando en su promesa de matrimonio, promesa que nunca llegó. Y aún después de casada, con mi marido, a quien nunca he amado, los encuentros continuaban con el líder eclesiástico nacional, esos encuentros íntimos. Pero una vez que escuché el testimonio del tal líder que básicamente se estaba sincerando muy arrepentido delante del Señor, yo también corrí rápidamente a casa, llegué deshecha, llegué llorando, me hinqué delante de la presencia del Señor y le pedí perdón y le pedí una salida a mi situación. Ya no quería ser más la amante de ese líder eclesiástico nacional. Y al llegar rápidamente a casa le pedí al Señor su ayuda. Estuve ahí hincada derramando mi corazón delante del Señor, no supe por cuántas horas, hasta que me pude desahogar y el dolor de mi corazón se calmó. Y he decidido alejarme absolutamente de esta pasada manera de vivir en la cual he estado cometiendo pecado de adulterio y fornicación con el tal líder eclesiástico. Por tal motivo es que la llamé para solicitarle una ministración y pedirle dirección al Eterno qué debo de hacer, puesto que todos estos años de casada he venido engañando a mi marido, y tanto de mi lado como del lado de mi actual esposo nos hemos estado engañando mutuamente, e inclusive nos hemos confesado de manera mutua el engaño marital que cada uno hemos hecho por separado, uno en contra del otro. Y ya no quiero estar así. No sé si me haya arrepentido demasiado tarde. El asunto es que ya no quiero seguir con este tipo de vida pecaminosa. Ya le confesé al Señor mi pecado y ya no quiero volver atrás. Estoy muy avergonzada de todo lo que he venido haciendo a lo largo de mi vida. Y qué ironía, ¿verdad? Desde que estudiaba en el Instituto Bíblico, me convertí en la amante del líder eclesiástico nacional de esta tal denominación, sin saber que era una amante más de las muchas amantes que este hombre tenía dispersadas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y mientras la dama que había solicitado la administración, que no puedo comentar por temas de seguridad el rango que tenía en aquel entonces en la tal denominación, prácticamente se encontraba terminando de narrar su triste historia, la presencia del precioso Ruach HaKodesh descendió fuertemente en el lugar. Y al sentir que el amado Ruach HaKodesh había llegado al sitio, empecé a sentir un calor muy peculiar en todo mi cuerpo. Así que me paré rápidamente de donde me encontraba frente a la mujer de aproximadamente unos 65 años de edad. Tomé el aceite de la unción y la ungí. Al instante empecé a orar e interceder por ella. Y el precioso Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, aquel día se manifestó de una manera tan maravillosa y se glorificó de una manera tan especial que mientras oraba por la tal mujer, empecé a tener una visión. Empecé a ver en visión al tal líder eclesiástico. ¡Wow! Exclamé, es un varón bastante alto y no es feo. A decir verdad, aunque ya tiene sus años y ya es un varón maduro, es de muy buen ver. Y bien, lo empecé a describir tal y como lo estaba viendo in situ en la visión mientras oraba por la mujer. Y una vez que terminé de darle todos los detalles físicos y fisionómicos, exclamé, y vaya,
que es muy soberbio, es altivo y soberbio este varón. Porque una vez que mi Adonai tuvo a bien mostrarme al tal varón externamente, físicamente y fisionómicamente, acto seguido, el precioso Ruach HaKodesh me empezó a mostrar su corazón, es decir, su interior, su alma. ¡Qué soberbio hombre! Expresé. ¡Qué altivo! Todos estos años ha venido pensando que no hay poder humano que lo pueda derribar. Y en realidad ha venido pensando bastante bien. Es correcto su pensamiento, tal y como dijo el otro líder y secuaz del líder eclesiástico principal. Me refiero al cómplice, al compinche, al que lo delató. No ha habido ni habrá poder humano que lo pueda derribar y que lo pueda erradicar de la posición en la que se encuentra el tal líder. Lo estoy viendo arriba de una plataforma. Es un seductor soberbio, es un seductor altivo y arrogante. Sabe muy bien cómo seducir a las damas desde el altar, desde el púlpito, desde la plataforma. Y como es el líder nacional, todas las damas de cualquier edad, diría yo, no solamente las jovencitas, sino también las damas casadas ya un poco más maduras, caen rendidas a sus pies. Y él no sabe desaprovechar oportunidad alguna. No le importa si las damas son casadas o solteras. No le interesa si las damas son jóvenes o maduras. Él sencillamente no desaprovecha oportunidad alguna para fornicar y adulterar. Pero claro que por supuesto que prefiere las jovencitas recién ingresadas al instituto bíblico de la tal denominación. Pero con tal de satisfacer sus apetitos sexuales, no le importa envolverse con mujeres inclusive ya más maduras. Porque vuelvo y repito, él no deja pasar ninguna oportunidad. Y está habituado a seducir y a llevar cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Y ahora mientras él se encuentra entre que predicando y seduciendo a las damas ahí congregadas, ahora estoy viendo una mano potente, un puño cerrado que baja del cielo, y es el puño de mi Adonai, de mi Señor. Viene con gran fuerza y le propina un golpe al tal varón en la cara y lo derriba a una. Eso es lo que estoy viendo en visión. ¿Por qué es que el tal líder en su soberbia ha venido pensando y actuando muy astuta y sagazmente, y creyendo que ningún poder humano lo podrá derribar? Es correcto, nadie humanamente lo podrá derribar, nadie lo podrá tumbar de su posición de poder, sino que ese líder será derribado por la mano poderosa de mi Adonai. Porque en el tiempo perfecto de Yahweh Elión, este líder eclesiástico será derribado por la mano poderosa de Elohim y no podrá levantarse. De un solo puñetazo lo derribará y caerá en la lona, y caerá y nunca más se levantará, porque Yahweh Elión lo ha hablado. Y hoy te insto, amado príncipe y princesa de Yahweh, a no errar. Dice la Escritura, no erréis, porque Yahweh, nuestro Elohim, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No erréis, dice la Escritura, porque ni los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.
רוצים יותר, ואין דבר כזה מספיק לי. למה כולם עצובים? הם שנים כבר ישנים, הגיע הזמן להתעורר. וגם אני אחת כזאת, שלא הכל לשם שמיים. כשמדליקים את הנרות, לא מחזיקה את הדמעות, וזה בסדר לשחרר. כל הלילות שדיברתי איתך, כמה תפילות שלחשתי בסתר, אל תוותר גם אם אין לי תשובה, תאמר עליי. אם תלמד אותי להתרגש, רק מלראות כוכבים בשמיים, כבר התעייפתי לרוץ אל האש, אל תוותר עליי.